que Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la doy a cambio. Y hoy vamos a estar hablando precisamente acerca del poder que hay en la palabra. ¿Y sabes cómo se llama ese propósito y vida? Se llama tú y yo. Porque Dios no comenzó creando al hombre. Dios primero creó y le dio forma a aquello que había creado. Creo en el nombre de Cristo Jesús y yo declaro en el nombre de Jesús que mi vientre es un vientre que produce vida. Es un vientre que no solo está creando, sino está formando propósito y vida. Aleluya. Juan capítulo 1, versículo 4 dice, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das hoy de estar aquí, Señor, conectados online, Padre, para poder recibir de lo que tu Espíritu Santo quiere hablar a cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de los que se conectan, por cada uno de los que comparten esa enseñanza, por cada uno de los que, Padre mío, toman nota incluso, Señor Dios, para poder, Señor, recordar esta palabra. Oro en este tiempo, Señor Dios, para que la palabra de hoy le dé vida a todo lo creado, Señor, y traiga, Padre mío, vida en el nombre de Jesús a todo el que lo escuche en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos en esta noche, martes, para poder compartir, martes para poder estar y disfrutar en la presencia de Dios, de lo que Él habla a cada uno de nosotros en esta noche. El tema bajo el cual vamos a estar hablando el día de hoy lleva por título Cuando la palabra fluye. El propósito de este tiempo de enseñanza es que el Espíritu Santo pueda revelarnos a cada uno de nosotros en lo que acontece con cada palabra que sale de nuestra boca, en el poder que hay a través de su palabra, en su palabra. Así que yo te invito a que estés conectado, conectada, a que vayas por tu Biblia, vayas por tu libreta, a que compartas en la enseñanza de hoy, le digas a otros, oye, conéctate porque hoy vamos a estar viendo lo que fluye a través de la palabra, cuando la palabra fluye. Y quiero que me acompañes en tu Biblia, ahí en Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan, desde el versículo 1 al 4. Y le vamos a dar lectura en esta hora. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Versículo 3. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. El Evangelio de Juan nos está presentando a Jesús como la palabra encarnada. La palabra que dice le dio vida, trajo luz, trajo existencia desde el principio. La palabra que sin Él no hubiera sido creado nada, que sin Él no hubiera existido absolutamente nada. Cuando hablamos de la palabra, no solo se refiere a la escritura misma que fue inspirada por el Espíritu Santo, sino que también estamos hablando del mismo Jesús, de la misma persona de Cristo encarnada, del mismo Jesús que dice la palabra que era ya desde un comienzo, de que ya era desde el principio, ya existía. No tuvo que ser creado por nadie, no tuvo que ser formado, ya existía desde antes, en la eternidad, ya Él estaba. Mismo que bajó, dejó su trono, renunció a su trono para entregarse, como lo dice la Escritura, que Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la doy a cambio.
Y hoy vamos a estar hablando precisamente acerca del poder que hay en la palabra. Y quiero que de verdad abras tu corazón y le digas al Espíritu Santo, háblame, revélate a mí. Espíritu Santo, penetra hasta lo más profundo y abre mis ojos, mi entendimiento, mis oídos en el nombre de Jesús. Entonces la palabra, como punto número 1, no solo es la misma escritura inspirada por Dios, sino también es la misma persona de Jesús. Esa es la palabra. Pero dice la escritura que algo fue creado y que sin él nada hubiera sido creado. Entonces, número 1, se necesita crear. La palabra da vida a aquello que está creado. Eso significa, escucha muy bien, que no todo lo que es creado tiene una forma. Que no todo lo que es creado tiene una vida. Tiene un porqué o un para qué. Crear significa dar existencia a algo. Nosotros, tú y yo, así como la palabra nos los enseña, así como Jesús, el Padre, el Espíritu Santo pusieron su esencia, su sello en nosotros para crear, nosotros también somos capaces de crear algo. Pero no todo aquello que creamos significa que tiene vida o que tiene un porqué, un para qué. No es lo mismo que algo exista a que algo exista y tome forma, tome sentido, tome propósito. Y yo quiero ponerte el ejemplo de estas preciosas flores que hoy tengo acá. Fueron creadas, pero si no hubieran sido vistas, si no hubieran sido preparadas, si no hubieran sido amoldadas a este jarrón, no tuvieran esa forma de decir qué bellas flores. Qué bellas flores lucen en ese jarrón. Entonces, nosotros al ser creados, no precisamente significa que muchas veces tenemos la forma o estamos en el porqué o en el para qué. Y yo quiero hacerte esa pregunta el día de hoy. Al tú ser creado por un Dios eterno, por un Dios creativo, por un Dios que dice la palabra que Él sopló y te trajo vida, yo quiero que tú te hagas la siguiente pregunta. ¿Yo estoy caminando en el por qué y en el para qué? De verdad te invito a que te hagas esta palabra. ¿Estamos caminando en el por qué y en el para qué de la palabra? ¿Estamos caminando y estamos viviendo en el por qué de esa palabra que fue creada, que fue puesta en nosotros? Porque no es lo mismo que alguien exista, o a que alguien exista con esa forma, a que alguien exista caminando en el porqué y en el para qué de la palabra, a que alguien exista en el propósito, caminando en el propósito. Dice la palabra que Dios creó por medio de Jesús y luego le dio vida y luego le dio luz a todos. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó, di conmigo, creó. Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mira, hoy quiero compartir esta revelación que el Espíritu Santo bajó a mi corazón a través de su palabra, a través de leer y meditar en su palabra, en este pasaje. Dice, Dios creó, pero había un desorden, había un vacío y había unas tinieblas. Y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre algo. Es decir, Dios no tiene una limitante en lo que Él crea. A Dios no lo va a limitar algo cuando Él lo crea.
No importa si llega un momento de tu vida en donde tú te encuentras en desorden, vacío, en tinieblas, en oscuridad, porque ahí el Espíritu Santo de Dios se va a mover, se puede mover. Ahí el Espíritu Santo de Dios puede romper. Cuando yo hablo de que Él se puede mover ahí, es decir, que Él puede romper todo desorden. Él puede romper todo vacío. Él puede romper toda tiniebla en tu vida. Él puede romper toda iniquidad, toda maldición, toda sequedad, toda falsedad. El Espíritu de Dios lo puede romper. Porque eres creado, somos creados por Dios. Y como Dios no tiene una limitante en lo que Él crea, no hay nada que su Espíritu Santo no pueda hacer, no pueda romper. Así que yo quiero hoy que te vuelvas a hacer esta pregunta. ¿Estoy caminando en el por qué y en el para qué? Y ahí donde estás, levanta tus manos en esta hora y dile: Espíritu Santo, en medio de un desorden, en medio de un vacío, en medio de una sequedad, yo no sé en lo que tú le tengas que decir, que en lo que tú estés pasando, pero que tú le digas: en medio, Señor Dios, de esto, yo sé que no hay nada que sea imposible para que el poder de tu Espíritu Santo se mueva, para que el poder de tu Espíritu Santo fluya, para que el poder de tu Espíritu Santo le dé vida a lo que tú creaste en mí, le dé forma a lo que tú creaste en mí, le dé propósito a aquello que tú pusiste en mí. Dice la palabra: Dios creó los cielos y la tierra para después darle forma. Le dio forma a los cielos, le dio forma a las aguas, las separó, les dio una indicación, les dio una limitante, les dijo: hasta aquí vas a llegar y no vas a poder pasar de ahí. Le dio forma al día, le dio forma a la noche, le dio forma a las estaciones, a la tierra. Limitó lo que sería agua, limitó lo que sería tierra, para después entregar propósito y vida. ¿Y sabes cómo se llama ese propósito y vida? Se llama tú y yo. Porque Dios no comenzó creando al hombre. Dios primero creó y le dio forma a aquello que había creado. Yo no sé si tú ahí en casita puedas decir: yo recibo esta palabra. Yo no sé si ahí en los comentarios tú puedas decir: Espíritu Santo, sígueme hablando. Espíritu Santo, síguelo haciendo. Dios no creó primero al ser humano porque Él necesitaba primero darle forma, darle una estructura, amoldar de acuerdo a su diseño, para después poner el propósito, que en ese momento se llamó varón, para después poner un propósito que después del varón se llamó varona, dice la Escritura. Ese propósito se llama tú y yo. Somos tú y yo. Necesitamos que el Espíritu Santo le dé forma a aquello que Él creó en nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo, lo vuelvo a repetir, le dé forma a aquello que Él creó, a aquello que Él diseñó. Cuando venimos a Cristo, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, cuando aceptamos que Él gobierne, que su Espíritu Santo se entrone en nuestras vidas, que Jesús sea el centro de nuestra vida, que Jesús nos amolde conforme a su carácter, conforme a Él, que nos instruya, que nos enseñe el Espíritu Santo de verdad, que nos revele su palabra, que seamos transformados. Eso no termina ahí. Nosotros aceptamos la palabra, esa palabra que se llama Jesús, en nuestro corazón, porque entendemos que es por medio de la palabra llamada Jesús
que viene la salvación, que viene el acceso al Padre. Entendemos que es por medio de esa palabra que se llama Jesús que nosotros tenemos redención, que nosotros tenemos restauración, que tenemos vida eterna, que tenemos salvación, que tenemos libertad, que ya no vivimos más en la esclavitud del pecado, sino que ahora tenemos vida y vida en abundancia. Por eso es que eso no termina ahí, no solo termina con yo hago una declaración de fe, yo abro mi corazón a Jesús, yo acepto a Jesús. No, eso no termina ahí. Necesitamos que ese sí acepto comience a formar, comience a producir en nosotros vida, comience a producir en nosotros transformación, comience a producir en nosotros una redención, una restauración, caminar en libertad absoluta. Eso no termina ahí. Y yo no sé si hoy que tú estás viendo esa enseñanza el día de hoy, tal vez tú ya aceptaste a Cristo y tal vez tú eres de los que entiende que eso no termina ahí, que esto tiene más, que esto se trata de correr la buena carrera de la fe, de correr, de no mirar atrás, de no ser de aquellos que tiran la toalla y doy gloria a Dios por tu vida. Pero tal vez eres de aquellos que en algún punto aceptaron a Cristo y le dijeron sí, pero no comenzaron a entender que necesitan darle forma a aquello que fue creado, aquello que necesita producir más en ustedes. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo del 16 al 17 nos dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice, todo lo que nosotros vemos por medio de la palabra, todo lo que escuchamos, todo lo que el Espíritu Santo de Dios nos habla y nos revela, dice, esto es útil para que uno pueda enseñar, para que uno pueda aprender, para que uno pueda ser redarguido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos instruye a través de la Escritura, para que uno pueda enderezarse y podamos instruir y caminar en la justicia de Dios, a fin, dice, de que seamos enteramente preparados en toda buena obra, en todo aquello que hacemos. Como hijos de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como nuevos en la fe, necesitamos que alguien nos forme. Es decir, necesitamos que alguien después de nosotros comenzar a creer en el Señor y comenzar a decirle sí, haberle dicho sí. Necesitamos que alguien comience a darle forma, que alguien comience, como lo dice su palabra, a instruirnos conforme a la palabra. Muchos propósitos, muchos ministerios, a pesar de ser creados, a pesar de ser puestos para su ejecución, nunca emergen porque están carentes de ser formados por medio de la palabra. Y estamos viendo cómo la palabra le da vida y le da forma y le da propósito a algo que fue creado. Cuando la palabra comienza a surgir en nosotros, cuando la palabra comienza a formarse en nosotros, entonces nosotros comenzamos a alinearnos al propósito, comenzamos a alinearnos a la transformación, al mover y al fluir de lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer. Cuando la palabra le da forma a algo, comienza a ejecutarse la vida, comienza a haber vida, comienza a golpearse el mundo espiritual. Por eso es que cuando Jesús nació, el mundo espiritual fue golpeado de tal forma que se reveló, que se vio tan tangible en un mundo natural.
Cuando Jesús nació, el mundo espiritual fue golpeado, las tinieblas temieron, las tinieblas fueron sacudidas, porque el mundo espiritual reconoció que había nacido la palabra, que la palabra, el verbo, el logos, había venido a este mundo y que algo iba a acontecer, que vida iba a acontecer, que la vida que estaba naciendo en ese momento, llamada Jesús, se iba a multiplicar para otros, produciría vida. Por eso es que desde un comienzo trataron de matarlo, trataron de bloquear ese propósito. Cuando la palabra se produce en nosotros, el mundo espiritual es golpeado. Las tinieblas van a tratar de bloquear el propósito. Las tinieblas van a tratar de bloquear la forma, de bloquear lo que ha sido creado y lo que ha sido puesto en nosotros. Porque no hay palabra que sea puesta en nosotros. No hay palabra que un embrión no reciba, que no produzca vida. Por eso es que muchas veces el enemigo desde el vientre de una madre trata de engañar, trata de persuadir, trata de producir sequedad, de producir mentira, de producir miedo. Porque no hay palabra que un embrión no reciba desde un inicio, que no produzca vida. Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice, Dios nos escogió. Y ahí donde tú estás, yo te invito a que tú digas, Dios me escogió a mí. No escogimos nosotros a Dios. Dios nos escogió a nosotros. En Él dice, desde antes de la creación del mundo. Escucha lo siguiente. Desde antes de la creación del mundo, Dios nos escogió. Dios ya nos había creado, Dios nos había diseñado Él para después poder poner el propósito y la vida. Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo para que vivamos, dice su palabra, en santidad y sin mancha delante de Él en amor, no en juicio, no en carencia, no en sequedad, no en mentira, no en falsedad, no sin propósito, no sin el por qué y en el para qué, sino en amor, en la santidad, sin mancha delante de Él, porque Dios nos escogió. Y como Dios nos escogió, no solo Él dijo, yo te voy a crear y listo, y acaba, sino que Él dijo, yo te escojo y yo me encargo de darte forma, yo me encargo de darte propósito, yo me encargo de darte vida, de hacer que la palabra que se produce, que se siembra en ti, traiga vida y vida en abundancia. Dios no solo nos creó. Y ahí donde tú estás, yo te invito a que tú digas, Dios no solo me creó. Dios me dio vida. Dios me escogió. Su palabra dice, mi embrión vieron sus ojos. Mientras estábamos siendo formados, mientras estábamos ahí desarrollándonos, estábamos mirando el rostro de Dios. Estábamos viendo y aprendiendo ya de Él. Desde ese momento, desde el vientre de nuestra madre, Dios estaba encargando de darnos vida. Dios estaba encargando de decir, aquí no hay nada, no hay nadie que pueda robar, que pueda inhibir, que pueda bloquear el propósito de esta vida, que esta vida se produce. Yo le hablo a todas aquellas mamás que están esperando un bebé. Yo te invito a que ahí donde tú estás, tú puedas poner la mano en tu vientre. Si estás embarazada o si aún no estás esperando un bebé, que pongas tu mano en tu vientre y que diga, yo creo en el nombre de Cristo Jesús y yo declaro en el nombre de Jesús que mi vientre es un vientre que produce vida,
Es un vientre que no solo está creando, sino está formando propósito y vida. Aleluya. Vamos, decláralo en esta hora. Yo creo y declaro en el nombre de Jesús que mi vientre no solo está creando, sino está formando y está produciendo vida en el nombre de Jesús. Está produciendo propósito en el nombre de Jesús. Y llama a tus generaciones en esta noche, en esta hora. Llama a tus generaciones y declara a tus generaciones por la palabra que se produce, por el poder de la palabra que se llama Jesús, por el poder de la palabra escrita, establecida, que fue inspirada por Dios, que tus generaciones producen propósito, que tus generaciones producen vida, que tus generaciones no caminan en la sequedad, sino que caminan en el porqué y en el para qué que hay en esa palabra, que hay en la revelación del Espíritu Santo, que hay en el sí del Espíritu Santo de Dios. Vamos, en esta noche declara: mis generaciones caminan en el porqué y en el para qué de la palabra de Dios, de la Escritura, en el porqué y en el para qué del nombre de Jesús, del nombre que venció en la cruz, del nombre que derrotó la muerte, del nombre que es sobre todo nombre y que aún puso cautiva la cautividad, que trajo sanidad, que trajo libertad y que trajo restauración, que trajo restauración y que trajo vida. La palabra de Dios nos enseña que todo tiene un comienzo, que para nosotros poder caminar y ejecutar el por qué y el para qué tiene un comienzo. Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, dice la palabra, se confiesa para salvación. En otras palabras nos está diciendo, y tal vez si tú estás en esta noche viendo esa enseñanza, estás conectado, conectada en este tiempo, y tú no has abierto tu corazón a que la palabra entre en ti, a que la palabra llamada Jesús entre a tu vida y lo transforme todo, y crees que esa palabra creó, le dio vida, trajo luz y resucitó, venció a la muerte, yo te voy a invitar a que comencemos por ahí, a que comiences a decirle: Señor Jesús, yo creo que tú eres la palabra misma, que tú eres la palabra que en mí no solo crea, sino que produce vida, y vida en abundancia para salvación. Yo te pido, Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón, de todo lo malo que he cometido. Y hoy confieso con mi boca, para salvación, que Jesús se levantó de los muertos, porque lo creo y lo confieso con mi boca, porque no solo está formándose en mí, no solo está creándose lo que hoy estoy declarando con mi boca, sino que lo confieso para salvación y vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Primer paso, nosotros confesamos a Jesús y reconocemos que Dios nos creó y que Dios puso algo en nosotros para ser formado. Número 2, necesitamos
que la palabra, que la Escritura nos instruya, que la Escritura nos revele al Hijo, nos revele al Padre, nos revele al Espíritu Santo para poder llevar una vida verdaderamente de transformación con el Espíritu Santo. Y número 3, nosotros al entender la revelación de la Trinidad, al entender nosotros la revelación de lo que es una vida en Cristo, poder ser transformados por Él y producir vida, poder caminar en el por qué y en el para qué. En esa pregunta con la cual iniciamos. Así que si al inicio tú pudiste responderte esa pregunta, ¿estoy caminando en el por qué y en el para qué? Yo te voy a invitar a que en esta noche tú puedas cerrar tus ojos ahí y puedas decirle, amado Dios, conforme a la respuesta que hubo en el por qué y en el para qué. Si hubo un sí, que tú le digas, llévame aún más profundo, llévame a caminar aún más profundo, llévame aún a conocer más la revelación de tu Espíritu Santo, llévame aún más a producir vida. Y si tu respuesta tal vez fue no, te invito ahí a que tú le digas, Señor, despierta en mí un anhelo y una pasión por poder caminar en lo que yo fui creado. En poder caminar en lo que yo fui diseñado desde antes de la fundación del mundo. Que yo pueda, Señor, conocer la verdad y que la verdad me haga libre. Que yo pueda conocer al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo me instruya, que el Espíritu Santo me redarguya, que el Espíritu Santo se revele a mí. Que ahí levante tus manos y le digas, yo quiero ser formado, yo quiero ser formada. Yo quiero, Señor, ser de aquellos que producen vida, de aquellos, Señor Dios, que caminan en el por qué y en el para qué. Y Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo oro, Padre, para todo aquel que está viendo esta enseñanza, Señor, se ha sacudido por tu Espíritu Santo, Señor, se ha redarguido, se ha confrontado por tu Espíritu Santo. Si alguien, Señor, ha menguado en su comunión contigo, si alguien, Señor, ha dejado ese primer amor, Señor, Padre, que hoy pueda producirse en él el fruto de tu Espíritu Santo, que es el amor, Señor, y que vuelvan a ese primer amor, que vuelvan a esa intimidad, que vuelvan a esa comunión, Señor. Padre, oro por cada uno de los que están aquí para que sean levantados, Señor, en el porqué y en el para qué de tu palabra, en el porqué y en el para qué de lo que fueron creados, Señor, que sean formados conforme a su llamado, que sean formados conforme a su propósito, que sean formados, Señor, conforme a lo que en ellos va a producir vida en el nombre de Jesús, Señor. Padre, declaro bendición, declaro, Señor, tu favor, declaro, Señor, sanidad, liberación y restauración, Padre mío, y que ahí en los secretos, Señor, comienzas a obrar, comienzas a romper cadenas, comienzas, Señor, a romper toda sequedad, a romper toda mentira. Señor Dios, hoy declaro por el poder que hay en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios, que tú, Padre mío, al inspirar tu palabra, Señor, declaro esta palabra sobre cada uno de los que ven. Es útil para enseñar. Comienzas a redarguir, comienzas a corregir, comienzas a instruir en justicia, Señor, para que seamos enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Hoy en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que el mundo espiritual es golpeado por el poder que hay en tu palabra, Señor.
por el poder que hay en la palabra llamada Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que el mundo espiritual es golpeado, Señor Dios, para bendición de nosotros, para, Señor, ser formados, para, Señor, ser transformados, para ser redarguidos y ser instruidos en el nombre de Jesús. Ay, ahí donde tú estás, yo te invito, familia, iglesia que está conectada de manera virtual, que comiences a reconocer que Jesús mismo es la palabra que fue encarnada, que Jesús es el Logos, que Jesús es el Verbo, y que como lo leímos desde un comienzo, que tú digas: yo creo que ese Jesús que se levantó de los muertos, el nombre de Jesucristo, que resucitó al tercer día y venció la muerte, yo creo que Él ya estaba desde el principio, que Él ya estaba formando, que Él ya estaba creando, que Él le dio orden, que Él trajo vida, que Él trajo luz. Y hoy creemos en el nombre de Jesús que esa misma luz llega a tu vida, que esa misma luz alumbra tu casa, que no hay tinieblas sobre tu casa, que no hay tinieblas sobre tu vida, porque no hay sombra de variación en Él, no hay sombra de variación. Por lo tanto, hoy declaramos, vamos, comienza a levantar tus manos, comienza a levantar tu voz ahí y di: yo creo en ese Logos encarnado, yo creo en ese Jesús que fue encarnado, que hay poder en el nombre de Jesús, poder para ser formados, poder para caminar en el porqué y en el para qué, que hay poder en el nombre de Jesús para producir vida, poder en el nombre de Jesús para ser sanados, para ser liberados, para ser restaurados en el nombre de Jesús. Creemos en el nombre que es sobre todo nombre, y creemos que ante Él toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que Jesús se levantó de los muertos, que no hubo tiniebla, que no hubo muerte, que no hubo ninguna variación, no hubo nada que pudiera obstaculizar el plan y el propósito de Dios, el plan y el propósito que era traer por medio de Jesús la vida para nosotros. Y declaramos y creemos en el nombre de Jesús que ese propósito que Jesús trajo al traer vida y vida en abundancia hoy se cumple en nosotros, hoy se cumple en nosotros en el nombre de Jesús, y comenzamos a producir vida por medio de la palabra, porque hemos confesado que Jesús es el Señor, porque hemos creído en nuestro corazón que Él se levantó de los muertos y que somos salvos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo declaramos y lo creemos en esta noche, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, en el nombre de Jesús. Si tuviste esta enseñanza el día de hoy, te recuerdo la cual fue llamada Cuando la palabra fluye. Yo te invito a que durante toda esta semana tú puedas estar practicando sobre esta palabra, tú puedas estarla llevando a cabo y ejerciéndola. ¿De qué forma? Haciendo que Jesús fluya en tu vida, haciendo que su palabra, su escritura, cuando tú la escudriñes, que tu oración sea: yo quiero que esta palabra fluya en mi vida. Porque cuando la palabra fluye, no solo se queda en lo que hemos leído, no solo se queda en lo creado, sino que cuando la palabra fluye, comienza a dar forma y comienza a entregar vida y propósito. Así que durante esta semana yo te voy a invitar, familia, a que tú puedas caminar y declarar en el nombre de Jesús esta palabra sobre tu vida. Que podamos vivir esta enseñanza durante esta semana. Así como vimos la enseñanza del martes pasado, cuando hablábamos acerca de la fe y de las buenas obras. Y que te invité de la misma forma que fuéramos intencionales con lo que hiciéramos, con la forma en la que seamos capaces de bendecir a otros. Hoy yo te invito a que durante esta semana, tu caminar, tu actuar, tu oración sea: Señor, que la palabra fluya en mi vida. Que la palabra llamada Jesús, que esa palabra fluya en mi vida. Y que la escritura que fue inspirada por ti también fluya en nosotros. En el nombre de Jesús, yo te invito a que tú lo hagas, te invito a que puedas
suscribirte si es la primera vez que estás viendo esta enseñanza, visitando el canal, que puedas compartirlo con otros y que de verdad oro al Señor para que sea de bendición para tu vida. Oro para que durante esta semana la palabra fluya, sea creada, sea formada y traiga propósito y te haga caminar en el por qué y en el para qué que el Señor destinó para tu vida. Familia, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Señor ponga paz, que les mire y el Señor sonría porque los mira con agrado. Nos vemos primeramente Dios próximo martes por acá en Habitación. Los invito a compartir, a suscribirse, a activar la campanita de notificaciones y a dejar por ahí sus comentarios, familia. Les amo, bendiciones.